Los dos elementos que componen básicamente, ahora lo vamos a ver en la próxima clase, en el próximo encuentro, pero los dos elementos que componen fundamentalmente las políticas de transporte tienen que ver con los destinos y los traslados. Uno no puede definir la política de movilidad de una ciudad si no lo piensa en función de esos dos componentes. ¿Dónde se mueven? ¿Cómo se mueve la gente? ¿De qué manera? ¿En qué sistema de movilidad? ¿Y cuáles son los usos del suelo, como decíamos en la clase de la estructura urbana? ¿Dónde están territorializados los usos del suelo que obligan a que la gente se traslade de un lado hacia otro? Con esos dos factores, una ciudad debe jugar para planificar una política de transporte. Hace unos años, muchos, cuando ustedes nacieron, que por eso son millennials, la mayoría, comenzó Internet. Y cuando comenzó Internet, hubo una primera hipótesis que hasta ahora muchos la mantienen, que planteaba que iba a empezar a haber muchos menos traslados de personas a partir de la capacidad que generaba Internet de generar encuentros, de poder transmitir información en forma remota y segura e inmediata. Uno podía online, en definitiva con Internet, en forma inmediata, poder estar generando flujos de información. Eso, de alguna manera, muchos urbanistas pronosticaron que iba a cambiar por completo la ciudad porque iba a bajar la cantidad de traslados. A mí, en este momento en que ha sucedido la cuarentena, el aislamiento, me vino a la cabeza eso que casi ya ha sido una política remanente, porque un pensamiento remanente, porque la verdad es que no sucedió. Internet no bajó la cantidad de contactos interpersonales y los contactos aumentaron en los últimos 30 años, a pesar de que el flujo de información aumentó exponencialmente. También los flujos de los encuentros interpersonales y los desplazamientos de las personas para encontrarse se siguieron sucediendo y en todo caso hasta siguieron aumentando. Y a mí en estos días pensaba un poquito en eso, porque creo que todos hemos intentado, desde el rol que nos toque, hemos intentado o hemos avanzado o hemos multiplicado la capacidad esta de encontrarnos sin encontrarnos físicamente. Y uno podría pensar, bueno, quizás sea esta una bisagra para que en adelante suceda eso que alguna vez se dijo que iba a suceder, y que esto implique una forma, un principio de disminuir en esta ecuación que yo les decía que plantean las políticas de transporte entre desplazamientos y modos de desplazarse, que uno podría decir que estamos viviendo en el extremo máximo de la utopía de esa hipótesis que se había trazado. Y a mí quizás aquí jueguen distintos impactos en generaciones. Quizás haya generaciones, quizás la generación de los estudiantes, de los alumnos y alumnas, sea como más proclive a naturalizar esto. En lo personal, y no sé si es por mi condición ciudadana o por una cuestión generacional, pero de alguna manera este aislamiento forzoso, esta manera de encontrarnos como nos estamos encontrando a través de un video en vez de una clase, una teórica en la facultad, me da la pauta casi de afirmar lo contrario. Creo, en lo personal, extraño y no cambio el encuentro interpersonal por este tipo de alternativas que nos tenemos que dar en forma obligada. A mí me
me parece que quizás tenga que ver también con que el rol de las personas, porque siempre ha estado muy ligado a que uno podía trabajar remotamente y no iba a necesitar trasladarse para realizar su trabajo. Y la verdad que quizás lo que está en discusión es cuál es el valor del trabajo en la vida de las personas y que como personas seamos algo más que entidades destinadas a cumplir un trabajo y que quizás detrás de trabajar en lo que fuera, lo que somos personas socializables con la necesidad de llegar a la facultad, de saludar a los no docentes, de encontrarnos con los compañeros docentes, de abrazarnos, de poder saber qué le pasa a cada uno, cómo va llevando cada uno lo que sabemos de nuestras historias, de nuestros problemas, de nuestras alegrías, poder cambiar un chiste en la sala de profesores con Hernán, el que maneja el bar de la sala de profesores, con su madre que atiende ahí, poder saludar a los otros docentes de las otras cátedras, poder llegar a la clase y poder encontrarnos todos juntos con ustedes y que termine una clase y nos podamos encontrar y hacer una pregunta, una observación, una duda respecto a lo que se dice en una clase. A mí me parece que eso tiene que ver quizás, y ojalá, tenga que ver con la condición humana. Somos mucho más que seres destinados a trabajar y a cumplir un trabajo de la forma más eficiente o menos costosa. Somos personas que necesitamos el abrazo, el contacto, la risa, el llanto, la emoción. Y bueno, me parece que en ese sentido es probable que la humanidad, por suerte, estemos destinados a seguir trasladándonos y que en términos de política de transporte y de política de movilidad, que será lo próximo de lo que hablemos, tengamos que seguir pensando en ciudades donde felizmente nos traslademos para encontrarnos más allá de que eso que vamos a hacer en ese encuentro lo pudiéramos resolver más o menos bien si estamos forzados de manera remota. Cuando hablamos de estructura urbana, decíamos que era la relación funcional entre las actividades que se daban en el territorio. Cuando hablamos de transporte y movilidad en las ciudades, justamente estamos hablando de esa interrelación funcional. Es ahí donde se juega el transporte. Es uno de los dos elementos fundamentales de la estructura urbana que vimos la vez pasada. Y en ese sentido, como mencionamos en el encuentro anterior, el transporte está condicionado básicamente por dos factores: por dónde se ubican las cosas, cómo están localizadas en el territorio y qué forma hay de vincularlas, qué estructuras de movilidad hay. Y desde ese punto de vista, dado cómo fue creciendo la ciudad de Buenos Aires y dónde están ubicadas, localizadas las actividades, podemos definir, como decíamos, que tenemos una estructura radioconcéntrica. Casi todas las infraestructuras de transporte, de ferrocarril, de caminos, de autopistas, convergen hacia el centro, hacia el área central de la ciudad. Y ahora, desde el punto de vista del transporte, ¿qué dimensiones abarca o influyen en la vida de las ciudades? Por un lado tenemos una dimensión que es el efecto inmediato que tiene sobre la calidad de vida de las personas. Hay una dimensión ambiental que es afectada y una dimensión económica. Las infraestructuras de transporte, el transporte incide muy fuertemente en esos tres factores. Desde el punto de vista ambiental, el transporte es uno de los mayores generadores de contaminación. Por eso, todas las políticas que puedan hacer a disminuir la combustión, por un lado, abaratan la movilidad y por otro lado, generan una mejora grande en el medio ambiente. Para que se den una idea, el transporte fluvial de carga es 10 veces más barato que el transporte de ferrocarril, que a su vez es 10 veces más barato que el transporte automotor de carga.
Entonces, mover carga fluvialmente, que está muy condicionado obviamente por la geografía, pero mover carga por el agua sale 100 veces más barato que el costo de logística de mover una carga por camión. Y a su vez es 100 veces casi menos contaminante que la movilidad por tierra. Buena parte de todas las políticas de las ciudades que tienen que ver con el ambiente y el cuidado del ambiente hacen eje en disminuir la cantidad del transporte individual, del transporte automotor individual y apostar al transporte público. Es el gran desafío de las ciudades. Desde el punto de vista económico, bueno, la incidencia es clarísima y es evidente porque la incidencia de la logística, del costo de transporte de las mercancías en la cadena de valor de la economía es muy alta. Entonces, con el transporte uno puede poner precio y darle competitividad a una economía. Por otro lado, la incidencia del transporte en el salario también es muy alta. Entonces tiene que ver, condiciona mucho las capacidades de movilidad de las personas. Y por otro lado, genera valor. Si uno vive cerca de un subte, la construcción de una infraestructura, de una línea de metro, genera valor a esas propiedades porque hace que esa propiedad sea más cara. Si uno abre una ruta o abre una autopista, todas las propiedades que están cerca de esa infraestructura vial tienden a valorizarse. Entonces es también dadora de valor desde el punto de vista económico. O sea, económicamente es muy, muy importante. Y desde el punto de vista de la calidad ciudadana también es muy importante. Nosotros pasamos muchas horas de nuestras vidas trasladándonos. Por lo tanto, poder hacer que ese tiempo sea eficiente, que se pueda hacer con comodidad, con seguridad, a un costo sobre el salario razonable, es algo que es muy, muy importante para nuestra calidad de vida. Como en todos los casos, la información que vamos dando en estas charlitas que tenemos grabadas está completa en el apunte de la cátedra, que lo pueden ir consultando semana a semana, ahí les vamos indicando cuáles son las partes del apunte pertinente. ¿Cómo podemos clasificar al transporte? Básicamente la primera gran definición es por su objetivo. En las políticas de transporte, en la planificación de transporte, las dos grandes familias es el transporte de personas y el transporte de cargas. Esas dos grandes dimensiones definen las políticas sectoriales del transporte. Por su modalidad, hay transporte que es privado, hay transporte que es público, y muchas veces el transporte público puede ser privado, como son los colectivos, o puede ser mixto, o puede ser privado con subsidio público, o hay distintas modalidades. Pero básicamente las dos grandes familias son público y privado, aunque el transporte público pueda tener distintas modalidades asociativas de participación económica. Por su naturaleza, que es sobre el medio físico en que se desarrolla, si es terrestre, aéreo, fluvial, como les decía hace un ratito, el transporte fluvial es 10 veces más económico que el transporte ferroviario y el ferroviario 10 veces más económico que el transporte terrestre. Y desde el punto de vista de su capacidad, donde hay ciertos medios de transporte, modos de transporte que son de gran capacidad y otros modos que son de capacidad media o capacidad o de poca capacidad. Los de gran capacidad básicamente son los guiados, como los ferrocarriles, y los de mediana capacidad son los de transporte público y público segregado. Segregado es cuando tienen carriles exclusivos, como ahora en Buenos Aires se lo llama el Metrobús, que son sistemas de transporte por ahí de uso segregado, o tranvías, que tienen mucha menos capacidad que un subte o que un tren, pero tienen más capacidad que un colectivo. Y los de baja capacidad, que son los autos, taxis, etcétera, o hasta combis. Desde el punto de vista del transporte terrestre de personas y cargas,
Bueno, tenemos todos los modos que son obvios, que van desde el auto, desde el taxi, que a veces es discutible porque consume casi en términos de energía y espacio, consume parecido a lo que es un auto particular, hasta las distintas capacidades de carga que va teniendo el transporte público de pasajeros, donde la mayor es la del tren. El problema con los sistemas guiados o de mayor capacidad es que tienen menos flexibilidad de acomodar el recorrido. Y en los guiados, bueno, vamos desde el tren como la máxima capacidad a algunos sistemas más modernos como desde los cables aéreos, desde aerocarriles hasta subtes, premetros, etcétera, hasta llegar al ferrocarril, que es el que tiene más carga. Para tener en cuenta como política en general, siempre esta es una imagen que a nosotros nos gusta porque es una imagen simbólica de la cantidad de gente que puede desplazar un transporte público respecto a que si toda esa gente se moviera en automóvil particular. En general, todas las ciudades más desarrolladas y todas las políticas progresistas de transporte van tendiendo cada vez más a desalentar el uso del transporte particular y alentar el transporte público como modo de transporte. En el año 1968, un escritor, Philip Dick, creó una novela que en el año 1982 la hicieron película, que es La Runner, que muchos la habrán visto, que era una película de ciencia ficción, que describía cómo iba a ser el mundo, una situación, una historia de ficción policial, cómo sería el mundo en el año 2019, 2020. Cómo, en 1968 alguien se imaginaba cómo iba a ser el mundo hoy, y se lo imaginaba, como en muchas ocasiones suele pasar, se lo imaginaba con la gente desplazándose básicamente en naves, que la gente se desplazaría por el aire, como la imagen esta de la película. Y eso no pasó. El mundo cambió mucho, nació Internet prácticamente, que hoy condiciona y organiza casi toda los movimientos y la vida de las personas, pero los desplazamientos siguieron siendo con las ruedas o con los pies sobre la tierra. Cuando pensamos en el transporte y en las políticas de transporte, debemos pensar en el futuro, porque son inversiones de largo plazo, porque tienen que ver con la sustentabilidad ambiental, con la sustentabilidad económica de las sociedades. Y está bien que pensemos a largo plazo, pero me parece que también está bien que nos hagamos cargo de las situaciones más o menos en los términos en que se van dando. Es difícil pensar que esos desplazamientos por el mismo crecimiento de la humanidad y la necesidad de poder seguir encontrándonos, como decíamos en el primer encuentro que charlábamos de esto, es difícil que el encuentro interpersonal sea sustituido en la sociedad, ojalá que no lo sea, y entonces los desplazamientos se seguirán sucediendo y habrá que tratar de solucionar esa necesidad de trasladarse que tiene la sociedad, tanto las personas como las mercancías, poder hacerlo de una forma que sea sustentable y que sea amigable ambiental y económicamente hacia el futuro.